Canal Un Lugar para Compartir del Departamento Cultura UNLU, dependiente de la Dirección General de Extensión, Secretaría de Extensión y Vinculación. En tránsito. El arte transita por varios géneros. Lleva de su mano la música, el canto, la danza, el teatro, la pintura. En tránsito, espacio del programa cultural Un Lugar para Compartir. Bueno, hoy, un jueves de tránsito, o en tránsito, o un rumbo, le digo yo. Hoy es un programa especial porque es como que vamos sacando o abriendo los caminos, ¿no? Esa búsqueda de encontrarnos no solamente con la música, sino con la pintura, con los colores, con las experiencias. Y hoy, lejos de ser un locutor, como digo siempre, me encuentro con este amigo de la vida, amigo de la ruta, Hueso Richardulli. Tengo pilas de cosas, pero pilas de cosas que me encantaría preguntarte, pero creo que el protagonista sos vos, así que que tiene que hablar sos vos. Bueno, ahora vamos a hablar con un vinito de por medio, haciéndole honor al unicornio. Claro, el unicornio de plata. Haciendo de vino para uno, para otro, para el entrevistado, y que yo hacía... Pintaba en vivo con toda la adrenalina que provoca siempre eso, que es tan interesante también para la creatividad, ¿no? O sea, con lo que hablamos hace un rato, de esas operaciones provocativas, ¿no? Bueno, el tiempo, la velocidad televisiva te genera una adrenalina que vos tenés que superar, y en este caso queríamos hacer retrato de los entrevistados, ¿te acordás? Y tomábamos un vinito, me acercaba a la mesa, lo miraba al tipo, qué sé yo, y ahí atrás, con todos los nervios... Es que vos cambiaste la televisión local, eso, con tu protagonismo y con tu trabajo, porque precisamente el unicornio tenía una particularidad apuntada desde la visión de un tipo como Gabriel Impaglione, un amigo que tenemos en común, que ahora está en Sicilia. ¿Dónde es que estás? Cerdeña, me parece. Bueno, en Cerdeña, tenés razón, en Cerdeña. Otro nombre, Ahora, no recuerdo. yo digo, esa adrenalina, ¿no? Que dentro de las cosas que te quiero preguntar un poco es ese paralelo, esos mundos paralelos que por ahí tenemos los músicos y los pintores. Indefectiblemente creo que hay como un algo que te baja. No sé en qué momento, no sé si a todos, pero dudo de que un artista no tenga esa inspiración provocada por una fuerza, llamémosle Mahoma, Buda, Jesús, luz azul, lo que quieras. ¿Cómo comienza tu camino en esto? ¿Cómo descubrís vos que la pintura es lo tuyo? Bueno, es una pregunta bastante... para cada artista personal. En mi caso, yo justamente hace poquito lo estuve pensando a raíz de toda esta entrevista. Entonces, bueno, la línea de vida que uno tiene, que viene de sus ancestros, de sus padres primeros, a mí me ha llevado a que me apoyen en el dibujo tempranamente, a los 6 años, porque resulta que había un tío pintor que había desarrollado bastante, tiene un museo en Rosario, obra en el Museo Nacional, estuvo con Torre García, con Berni, con Esplimbergo, con Mescornet, con Machado, me entero que... ¿Pariente de tu hijo? Sería tío de mi papá, hermano de mi abuela, Gustavo Cochet, ¿viste? Era de origen francés, ellos, la abuela era de origen francés. Y él, por ejemplo, trabajó en el rescate de obra anti el nazismo en Europa, cuando viajó
se va a vivir a Europa, que se va con unos anarquistas desde Uruguay a Europa, y ahí después cuando en España el dictador Franco, cuando ganan la batalla del Ebro, ahí se van todos para Francia, y en ese exilio iba Machado, y Machado muere en el sur de Francia, y después me entero que mi tío dijo unas palabras en el entierro, ¿viste? Porque él también iba. ¿Cómo te llegó toda esa información a vos? Bueno, esa información me llegó en el transcurso de los años porque yo lo conozco a él, pero era muy chiquito. Yo, cuando un par de veces que vino a visitar a su hermana, mi abuela, entonces le mostraba una carpetita que yo tenía de las clases de dibujo, que eran profesora de barrio en ese momento, ¿viste? Y un desastre. O sea, no eran con toda muy buena voluntad, ¿no? Más vale, pero no eran como hoy en día hay tanta maestra de plástica, ¿viste? Claro. Egresada de escuela de arte. Esto eran gente de academia. Libro. La academia, que ni te mostraban un Van Gogh, ¿viste? Copiábamos a Claudia Lapacó de la revista TV Guía o Antena, ¿te acordás? Antena, claro, Nocturno, si no vamos atrás. Entonces, bueno, yo lamentablemente no tuve la relación cuando yo tuve 20 años, que ya estaba en esto, ya más fuertemente, digamos, porque ya habían ingresado a la escuela de arte, ¿viste? Y siempre estuve dibujando. Y bueno, pero después con el transcurso del tiempo me contacté con la nuera, después con la hija de la nuera, fueron falleciendo personas, y bueno, actualmente la nuera dirige un museo en Funes que se llama Gustavo Cochet, donde hay obra del tío, toda la obra, el taller, y bueno, ya he ido 2 veces. Ya tenés contacto con claro, ellos. Tengo contacto, sí. Eso, bueno, eso le ha pegado a mis viejos para inducirme a mí a llevarme a los 6 años a dibujo, que no era. Hoy es más usual que mandemos a los chicos a un taller de plástica, un taller de música, de teatro, el espectro es otro. De otra cosa. Antes no era tan así. Bueno, eso un poco. Después, por otro lado, se tiene que sumar la impronta de mis padres, o sea, siendo ama de casa mi mamá y papá carpintero, bueno, toda la cuestión artesanal, ¿no? que requiere esta profesión, con la cual yo me engancho. Yo no me engancho con la carpintería, ¿viste? La engancho y que a lo mejor es lo mismo, ¿viste? Engancharse a hacer una pieza de madera, a engancharse, concentrarse. Sí, hablamos de una talla, claro, entrar en un estado que te produce la concentración y la meditación cuando uno está pintando, ¿no? Ahora, yo creo, me voy a correr el barbijo, voy a transgredir un poco la ley. Yo digo, obviamente que los procesos a seguir, me imagino que la música y la pintura, las técnicas que uno aplica, los procesos, o mejor dicho, los periodos famosos, como hablamos de Picasso, hablamos de toda su etapa, por el periodo rosa, el periodo celeste, el cubismo. ¿Vos sentiste esa búsqueda o vos pintabas lo que te imaginabas o te ponían una naturaleza muerta, como quien decía antes que él? Porque yo te conozco a vos de muchos años y siempre fuiste un creativo extraordinario, y esto está lejos de tirarnos flores, porque nos conocemos mucho y nos apreciamos mucho, entonces yo creo que a mí me cautivaba verte como vos de pronto, con nada, terminabas una obra gigantesca que ya después me vas a explicar, por lo que hablamos previamente, de estos procesos que uno encuentra algunos elementos y los convierte en una obra consumada, ¿no? A partir de, no sé, pigmentos que aparecen de un frasco de café, ya me vas a contar por ese lado. ¿Vos sentías eso? ¿Sentías que estabas en esa búsqueda de cosas que te imaginabas? Sí, el tema es que yo hice la escuela de arte, ¿viste? Entonces la escuela de arte te introduce a la historia del arte, ¿no? Entonces a la historia del arte y también a la historia occidental del arte, ¿no? O sea, así como mamaron nuestros maestros hablando por nombrar
Berni, Victorica, La Cámara, Daneri, Diomede, los viejos pintores bohemios, o sea, toda esa influencia que había de la pintura europea, ¿viste? Claro. No teníamos. Después uno empieza a picar el tema de, bueno, de dónde soy, de dónde vengo, qué pinto, ¿viste? ¿Cuál es mi entorno? Y bueno, y el conocimiento de la historia del arte te hace conocer desde la sección áurea que practicó Leonardo da Vinci en el Renacimiento a el botellero o el mingitorio de Marcel Duchamp, ¿viste? Claro. Y hoy en día sabemos de la banana pegada con cinta scotch y de la obra invisible y todas las cuestiones de arte contemporáneo. Y bueno, eso yo siempre, de alguna manera, siempre estuve interesado en conocer, después de egresar en la escuela, uno mismo generarse lo que hiciera un autodidacta, ¿no? Uno mismo generarse la continuidad del estudio, de la investigación, de leer, de incursionar, ¿viste? El año pasado hicimos un taller de Gilles Deleuze, de lectura, la pintura, el arte y diagrama, desde la filosofía, ¿viste? Y entonces el tipo se quiere explicar cuál es el concepto de pintura, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la catástrofe, el derrame, el caos y el diagrama que te lleva a tomar todo eso y qué pasa, ¿viste? En un artista cuando hay, ¿viste? Cuando él dice que hay un derrame, que hay un caos, o sea, uno cuando se mete, y esto parecido a lo de la adrenalina que hablábamos recién, o sea, de pronto uno tiene una cosa interna que no sabe de dónde viene, de dónde salió, por qué, y tiene ese impulso, ese impulso vital de expresar, en el caso mío, de la pintura. ¿Crees que se puede llamar intuición? ¿Qué es lo que te pasa a vos, por ejemplo? Porque uno toma la técnica, que siempre la técnica es necesaria, el estudio, el prepararse. Yo siempre, alumnos de guitarra, de instrumentos autóctonos, que a veces conversamos, si bien hay una cuestión natural de la persona de tomar un objeto, en este caso con la música, una quena, una guitarra, hay una preparación técnica para poder llevar a cabo todo el proceso de lo que significa tocar medianamente o básicamente la guitarra con lo elemental. Ahora, con esos elementos o esos condimentos, es como que uno se empieza a meter en un terreno y se da la libertad de poder crear, pero hay algo que pasa y hay una química, no sé si es la búsqueda, y esto va un poco apuntado a una pregunta que siempre tenía ganas de hacerte y creo que lo hemos hablado. ¿Vos crees que hay en la pintura pasa lo mismo que en la música? Nosotros con la música a veces decimos que los sonidos sí tienen colores. Claro. Suena muy loco esto, ¿no? Pero claro, como que un do, si bien manejamos rangos entre el grave y el agudo, ¿vos crees que en la pintura pasa lo mismo? ¿Vos podés hablar que un amarillo o un vermellón es un sol, por ejemplo, sin saber música? Pero... Sí, o sea, intuitivamente a veces hay composiciones que uno la puede ver, decir, qué musical que es esto. ¿Viste? Y otras no. Entonces, ahí algo pasó con el desarrollo del planteo plástico, de los colores, de los contrastes, de los matices, de la imagen, de la compositiva, que uno puede decir que es musical, ¿no? O sea, entonces estamos hablando que tiene un sonido. ¿Cómo? Una cosa visual tiene sonido. Justamente he estado leyendo hace unos años un material y que, bueno, por ejemplo, cita que uno debe crear necesidades o sea, así como el que tiene una falta de un aspecto expresivo, sensorial, un ciego
desarrolla más el tacto, desarrolla más el olfato, desarrollará más la imaginación. Y así cuando te faltan los brazos y desarrollar otra forma para poder pintar, ¿viste? Los pintores sin mano, Sí, por ejemplo. sí. Entonces uno que tiene todos esos forma de poder expresarse sensorialmente, claro. ¿viste? Con el gusto, o sea, entonces uno tiene que sentirle el gusto a la imagen que tiene, que ves, usar ese, que si no lo usás, ¿viste? Porque vos usás lo visual nada más, y entonces el sonido también lo puede tener, ¿viste? Y así el tacto ni hablar. Vos sabés que hay, a veces pasa que uno se encuentra, me ha pasado con músicos que les produce cuando están componiendo una sensación extraña, que la música como que los atrapa y entran en un mundo extraño, ¿no? ¿Vos creés que cuando pintás te metés dentro de ese mundo? El perseguidor de Charlie Parker, ¿no? Claro. Cuando improvisa. Cuando improvisa. Bueno, claro. Ahí está. Sí. La improvisación. Vos me hablaste, antes de que comenzáramos a armar el programa, me hablaste de que pasaba eso de que encontraste un tarro de café y lo ibas a tirar y de pronto dijiste no, puede salir un pigmento, eso tiene un nombre, tiene una técnica. ¿Qué pasa ahí que a vos dijiste esto? Porque estás trabajando en eso. Claro. Sí, un poco, o sea, es interesante en el desarrollo plástico utilizar diferentes herramientas, diferentes materiales, porque diferentes acciones motrices, ¿viste? O sea, uno tiene la mano tiene tanta, vos lo sabés bien, tiene tantas posibilidades de movilidad, de forma, de funciones, impresionante todo lo que puede hacer con los distintos dedos, y bueno, eso no, tacto, presión. Claro, eso también, hay toda una expresión, en esto hay toda una expresión corporal que también se debe incluir, ¿viste? Cuando uno pinta, en el acto de pintar. En el acto de pintar uno puede bailar, ¿viste? Puede saltar. En el caso de la anécdota del café, tiene que ver con bueno, siempre a mí me apasionó, o sea, ver qué hago con esto, que no es lo que necesito, lo que buscaba, no es propiamente tierra de cera tostada, es café. O sea, yo Café puedo ir a comprar claro. óleo, puedo comprar todas, pero me encuentro con esto. ¿Qué hago con Claro. esto? Esto que tengo acá, con esto tengo que trabajar. Claro, ¿Es entonces, eso, no? claro, entonces en la época de esta situación que estamos pasando de pandemia, o sea, me agarra en el taller con los negocios cerrados en su comienzo, entonces tenía un rollo de afiche de calle que me habían regalado sin usar, afiches grandes de 1,40 por 1,20, papel afiche. Sí, papel. Entonces digo, bueno, qué lindo tamaño, que yo no tenía tamaño grande para el soporte, ¿viste? Sin ir a comprar. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Tengo unos libros viejos, aparecieron, bueno, le pego hoja de libros viejos amarillentos, lo forro todo el papel afiche en una mesa grande que tengo, con un rodillo, ¿con qué lo pego? Miro ahí, tengo una lata de cetol. Pruebo, de cetol con rodillo, le paso el rodillo, pego a la hoja, le paso a la hoja, pego a la otra hoja, y así pueblo toda la superficie con hojas. Y encima el libro era un libro viejo de historia del arte gráfico. Y en este caso, bueno, generé ese soporte de papel con el cetol. Y después aparece, en una de las tantas que hice, aparece un frasco de café que estaba por tirarlo porque yo no consumo café instantáneo y lo habían dejado y lo tiro para usar el frasco para guardar berenjena, digo, ¿viste? Y entonces cuando lo voy a sacar digo, un café, un polvo, parece un pigmento, duro estaba, Claro. duro encima, ¿viste? Entonces con la espátula lo rasqué, yo lo molí y le metí sellador de pintura como una plasticola y con eso pinté. Y pinté
una temática que venía trabajando que tenía que ver bueno, voy a hacer algo que, un espinillo, porque viste que a veces decís, bueno, ¿qué haces? ¿Con qué largo? Y a veces hay continuidad de temática que te proporciona distintas posibilidades porque vos ya tenés tenés fundamentos así de investigación, ¿no? Se me pongo a leer, y que aparte en esa búsqueda empiezan a aparecer esas situaciones que después se repiten, porque después las seguís aplicando. Hago un pequeño paréntesis en algo para poner, ¿no? Fíjate que hablamos de la música. Cuartito Azul, cuando Morris lo compuso, no sé si habrás escuchado la idea, lo vamos a hacer así muy rápidamente. El Cuartito Azul era el lugar donde él vivía, donde él dormía, y lo pintó con el azul, ¿te acordás? El azul que era para la ropa, que era como la tiza del billar. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de escucharlo a él en una reunión que afortunadamente compartimos con otros músicos, y él contó, porque le decía, maestro, pero ¿qué usted se iba a poner a pintar? No, pero yo no tenía nada. Y no sé, tenía que hacer algo para que la pared no se me venga abajo, y que lo pintó todo de azul. Claro. No solo que hizo eso, sino que algo lo iluminó. Cuartito azul, vieja morada de mi vida. Qué loco, ¿no? O sea que estamos hablando de ese paralelismo, ¿no? de historia. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo te voy a preguntar por qué, hueso? Agarraste un parabrisas, que cruzaste una esquina, viste un parabrisas y dijiste... Porque vos no pintaste un parabrisas, vos hiciste un mundo, es un mundo, no sé, yo creo que ni Tim Burton se imagina, son genialidades las cosas que tenés. Y de pronto saltás del taburete a un plano como este que estamos viendo, de un parabrisas, y pintás un parabrisas. Tiene una técnica especial para pintarla. Yo te vi por ahí que hacías como una mezcla, ¿no? Entre cosas de pintura con papeles. Claro. Y ahora me estoy encontrando con que después de un tiempo que vengo veo otras cosas. ¿Cómo nace eso? ¿Qué es? ¿Una técnica tuya? En este caso el parabrisas lo utilizo de soporte, también como si fuese una tela. Claro. Pero con la característica que tiene, que lo pinto por detrás. O sea, al revés. O sea, la imagen va a salir al revés de cuando nace. Entonces algunas cuestiones vos tenés en cuenta, bueno, de acá veo aquel arbolito, va a ir a la izquierda, entonces lo tengo que pintar a la derecha. O sea que te produce un cambio. Claro, lo básico y lo que podés dominar. Y si no, otras cosas que no podés dominar, bienvenida, porque te dan sorpresas, ¿viste? Y la idea nace de hace unos años, en el 2001 me parece, 2001 por ahí, 2000, yo hago un vidrio por primera vez porque hago monocopia, ¿viste? Monocopia es sobre una superficie, uno pinta con tinta de grabado y después saca una copia con cuchara o con una prensa de rodillo si tenés. Si el material tendría que ser acrílico o chapa, el vidrio en una prensa lo rompes todo, pero sí puedes sacar una copia en cuchara. Me habían traído óleo de Europa equivocadamente, yo había pedido acrílico y me trajeron óleos de marca, ¿viste? Claro. Le había dado en ese momento a lo mejor $200 y me trajeron lo que se le ocurra, que yo, de última, blanco y negro, bueno, está bárbaro. Me trajeron óleo y yo no estoy laburando con óleo, he laburado, sí, me gusta, qué sé yo, pero bueno, siempre fui medio dragán para... me muevo más en el agua, no con el agua. Y entonces hice unas monocopias y después me gustó cómo quedaba, más que la copia, cómo quedaba el vidrio. Lo doy vuelta y queda impreso por detrás. Y ahí empecé a hacer una serie. Después la abandoné yo, 2001. Después en el 18 empiezo a ver parabrisas en la calle y digo, qué interesante esta cosa que se esa realidad inmediata que de pronto plum. Claro, y que se tire y no se utilice para nada. Entonces empecé a cirugiar, como se dice, en los lugares de recambio, los menos rotos, con menos raja. Algunos viste que uno puede una picadurita y el seguro te lo cambian. Bueno, y otros no, están estrellados. Los estrellados son muy dramáticos, el soporte en sí. Porque es un mundo de drama nuevo. Cambio, vos te creas también, te abre la cabeza para la imaginación tuya, ¿no? Sí, y da para muchísimo. Entonces, bueno, empiezo a laburar con esto de atrás, después en vidrio, yo ponerle
uno hace transparencia, fondo, para que se entienda. Es como cuando uno dibuja en un vidrio empañado. Dibujas en un vidrio empañado y lo que sacaste con el dedo se trasluce el fondo. Entonces, si ese fondo vos le pones un papel blanco, va a saltar un montón. Claro. Y utilizo tinta de grabado al agua, que es grasa. Entonces se pega bien en el vidrio. Y así, bueno, voy laburando. Hasta ahora, casi siempre, sin tener mucho, ya te digo, utilizado como soporte, porque también conceptualmente el objeto en sí parabrisas tiene todo un contenido que podría denotar, asociar, como en el arte contemporáneo, a la imagen el objeto que estás haciendo. Para que se entienda, ¿qué pasó? ¿Qué vio ese parabrisas? Por delante y por detrás. Claro. ¿Qué pasó dentro del cubículo del auto? ¡Oh! ¿Te imaginas? Sí, y vos podés decir, bueno, miro para adentro del auto o miro para afuera. Yo hasta ahora lo estoy usando como ventana, como uno pinta un cuadro, ¿viste? No, hasta ahora no. Lo que pasa es que el formato parabrisas pega, invade. Si alguien tenga oportunidad de verlo en vivo, ¿viste? Con el brillo del vidrio, el negro de toda la pintura que le ponen a los parabrisas ahora. A veces se utiliza el reflejo ese. Hay un horizonte, tornasolado que tiene, esa llave que tiene un hilo azul arriba. Claro, esa está propiamente en el parabrisas. Pero ahí está tu cabeza. Claro, de utilizarlo. Porque yo digo, no, mientras por mi ignorancia de desconocer tantas cosas en este mundo de la plástica, pero se me hace que, por ejemplo, vos te pasa de que porque tiene que ver un poco también con el tamaño, si es un trabajo grande o chico. Un músico comienza con una melodía y por ahí le viene algo que se da cuenta que tiene que armar para una sinfónica, por ejemplo. Muchos músicos les ha pasado de trabajar una pieza solista y de pronto, de la nada, aparece un montón de sonidos, un montón de instrumentos que se imagina y arma una obra. Vos comenzás pintando un trabajo chico y de pronto te agarra el ataque y terminás una gigantografía, o ya sabés que vas a tener que hacer un trabajo como estamos viendo ahí, ¿no? Sí. Sea la técnica que utilice, pero claro. ¿Qué pasa con eso? Se va dando en el juego. En el juego. La búsqueda. Claro, viste que vos hablaste de la técnica, del conocimiento, de la educación que tiene que hacer cualquier profesional. Bueno, pero después hay una parte de juego que esa herramienta que tenés, en el caso mío, el dibujo, el conocimiento del color, saber de claves tonales, saber de matices, saber de composición áurea, saber de esto y lo otro. Bueno, y en un momento vos con todo eso jugás. Y se puede llegar a transformar. Ese juego es importante. Entonces de golpe yo por ahí hago trabajos que son bien de investigación, del color, de la construcción, del dibujo, y de golpe después tengo ganas de hacer algo totalmente libre y tiro esta tela que vemos acá en el piso y la pinto con la escobilla de inodoro en el piso y pintura. Y después sentí como una cosa. Claro, ya tenía que rastrillar porque venía leyendo textos que hablaban de la zona de Buenos Aires, de las tolderías. Entonces pasaba por la rastrillada. ¿Qué es rastrillada? ¿Viste? ¿Qué es un guadal? ¿Viste? Bueno, todo eso me va surgiendo y a mí me pega. Bueno, y después también lo que voy tratando con el tránsito de expresarlo profundamente, emocionalmente y no totalmente ópticamente, ¿viste? O sea que a mí, lo que hablábamos hace un rato, que me fascina un poco las cosas que no se ven, ¿viste? Que no tienen forma óptica comprensible para el ojo, que no se sabe qué es, no se sabe cómo la viste. Por eso me ha pegado tanto el tema de la devoción, ¿viste? O sea, eso te iba a todo lo que preguntar. construye, y volviendo a los talas, o sea, hay tantas cosas, tantos temas relacionados con las apariciones, con
con las cosas así telúricas que surgían en la zona del campo y con toda la historia que tiene la estancia y Jorge Furt, que las escribió, entonces, y cosas que hasta me han pasado, porque después cuando uno entra en esas temáticas, empezás a ver cosas, te relacionás con cosas claro, que te parece que fueron, claro, que por ahí es casualidad, y no es casualidad, porque vos estás metido en tu cabeza, está metido ahora, en eso. Yo creo que el tema, y bueno, vos me diste el pie para que yo te lo pregunte, el tema de los talas. ¿Por qué los talas? No es solo leer los libros de Furt, haber conocido a la familia, como hemos tenido nosotros la dicha de poder compartir con Etelvina, hija, Etelvina, mamá, y con don Ricardo, que yo con don Ricardo, cuando hablábamos de Goethe y empezaba a contar las historias, te podés imaginar que se armaba un tole tremendo ahí. Entonces, claro, una mezcla, y en esa búsqueda uno empezó a entender la realidad inmediata de esa gente, porque ellos se quedaban a vivir ahí, habitaron ahí. Ahora yo digo, ¿no? Si bien vos has leído, has investigado, has caminado los talas como los caminamos tantas veces, ¿qué es lo que a vos ahora te podría, digamos, qué es lo que más te pega de toda esa magia? Si bien ya algo contaste, pero ¿vos crees que los trabajos tienen una sucesión, un comienzo, un final, o van apareciéndote esas imágenes como hablábamos del poeta Molinari, que él empezó a escribir una cosa y de pronto, ¡plum!, saltaba al lado del Tala, que Echeverría había escrito La cautiva, otra realidad. Claro, claro. No, es una sucesión de asociación de ideas que si uno la practica se va logrando. O sea, se agiliza eso. Claro, o sea, el texto, por ejemplo, para que se entienda, en un momento dice Jorge Furt, dice, no dicen que la niña, Etelvina niña, se aparecía sobre el sofá rojo en un cuarto oscuro, allá en la casa. ¿Quién es Etelvina niña? Es la bisabuela. Y entonces está la bisabuela Etelvina, la hija de Jorge, Etelvina Pocha, la hija de Pocha, la gorda Etelvina amiga nuestra. 3 Etelvina. Entonces, bueno, yo primero hice sofá rojo sobre cuarto oscuro, allá se lo ve, y allá me aparecieron las 3 Etelvina apareciéndose. Qué loco. ¿Vos sabés eso que...? Porque uno está metido en eso, cuando uno pinta, se va del mundo. A vos te debe haber pasado seguramente, porque, y lo cuento porque, vuelvo a repetir, En Tránsito es un programa que no pudo haber tenido mejor nombre, ¿no? Es eso, es transitar las experiencias de todos los personajes, todos los amigos, son todos amigos los que pasan por este programa. Ahora, yo digo, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, con todo ese bagaje de cosas, algo mágico tiene que haber en esa búsqueda que haga que uno se quede en el lugar y no se traslade a pintar. Bueno, vos pintás desde 60 años y estás alrededor de este ámbito, pero los talas tienen como algo particular, ¿no? Don Ricardo, una vez estábamos en un lugar caminando de la casa, creo que era en el Fogón, viste, en la esquina esa, la famosa esquina que es como Padre Salver y la Valle. La casa de Virrey. Eso. Y no sé, yo no voy a fabular ni inventarme nada, pero algo pasó en esa situación, como que, viste, cuando vos entras en un marco así, en un plano así de... Y le digo a don Ricardo, me pareció ver, acá, hijo, lo que te parezca, lo tenés que dejar de lado. Acá ves hasta donde podés entrar en todo este mundo. Y yo me quedé sorprendido. Después, bueno, es como que me sirvió para darme cuenta de esas apreciaciones, que a veces vos querés buscar algo y no lo encontrás. Y cuando estás abierto y con la mente tranquila en esa frecuencia, nace esa creación. Ese campo, ¿no?, de la famosa fosa común, ¿no? Sí. Donde el poeta Molinari puso ese monolito que habla de esa historia. Lo que pasa que yo creo que es un entorno propicio a aquel sensible Lo capta. lo capta.
no es lo mismo que vayamos al Parque de las Heras, por decir un lugar. Sí, sí. ¿Viste? Estelvina hija decía siempre, porque hablábamos de que se escuchaban las trompetas, ¿te acordás? Sí. Y de esto no nos vamos a poner misterioso, pero una realidad que ocurría, los ruidos se escuchaban, las cosas pasaban, y Estelvina decía, aquel que esté predispuesto para sentir, para ver, todo es posible acá en Tostala. Y yo eso es una cosa que me pegó tanto y me quedó tan marcado, ¿no? Y yo creo que esa búsqueda tuya también te debe pasar con la pintura. Yo empecé, bueno, ya estaba trabajando con este tema, cada tanto hago algo y se va generando, me echo con otra cosa que yo, pero después vuelvo, me surge algo, que sé yo, ¿viste? Y por eso a veces también leo para que me tire alguna motivación que por ahí no está al alcance directo. Entonces, yo me he ido sin avisar, ¿viste? Y si hay candado, dejo el auto y seguimos caminando, ¿viste? Y bueno... En ese trabajo que tenemos por allá, claro, lo vamos a poner en imagen para que la gente se dé una idea de lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo entrabas a ese lugar. Ya, ¿viste? Esa entrada, algo te produce cuando vos pasás por esa galería enorme, 1,5 kilómetros de doble eucaliptus. Claro. Bueno, el año pasado, no hace mucho, el año pasado vamos con Tota, mi mujer, y cuando salimos, incluso juntamos leñita, qué sé yo, y cuando salimos yo por la tranquera donde hay un tanque australiano, ¿viste? Sí. Entre el arroyo y la ruta, Claro. por ahí hay un tanque australiano, hay una tranquera. Paramos y digo, pará que bajo a sacar una foto a un cardo, a unos carditos que había ahí, ¿viste? Que yo quería laburar con cardo. ¿Ves de eso que se ve ahí? Sí, El sí, color sí. y la parte dorada de abajo Total. seca, Total. sumé las dos cosas. Bajo, paso por el, ¿cómo se llama el alambre este? Bollero eléctrico. El boyero. ¿Viste? Un bollero eléctrico, paso por abajo por la duda, ¿viste? Y con el teléfono. Y me tiro a sacar una foto a ras del piso con un atardecer que venía, ¿viste? Y saco la foto, un cardito ahí, un cardo Castillo común. Y todo está esperándome en el auto, que dice que, bueno, que cuando llego, que seguí manejando vos, así tomamos unos mates y yo te abro las tranqueras, así ya viene la ruta y manejás vos. Y el jinete, ¿qué jinete? Le digo. ¿Y el jinete no lo viste que venía un tipo a caballo? No. ¿Por dónde? Por la calle, acá, derechito. Y yo estaba sacando una foto por ahí. Y ella vio un jinete, ¿viste? Y el jinete nunca apareció. Si venías hacia ella, lo vio por el espejo retrovisor, ¿viste? Bueno, le contamos al gato después, ¿viste? A Ricardo, Claro. el perrito, y dice, fantasma. Claro, porque es que eso, es decir, esa participación, ¿no? de agente en su realidad inmediata, Claro. que de pronto están ahí. Entonces, ahora mira qué bien que viene esto. Qué interés, o sea, para mí sería espectacular, genial, poder generar esa sospecha, esa situación sin el jinete, ¿entendés? O sea, algo que no se ve. Claro. Entonces, generar con qué clima, claro, te tenés que meter y lograr. Entonces ahí está lo que hablamos de, bueno, uno alude al conocimiento técnico que tiene, si quiere generar contraste, menos contraste, para poder más, qué color, qué grafismo, qué material, para que sea más acorde a lo que vos querés expresar sin una imagen visible ópticamente. Es re loco eso. Yo una de las cosas que, es más, me las había anotado, ¿no? Yo había puesto una de las preguntas ahí, era Goya y los universos paralelos. Porque Goya creo que era grabadista Goya, ¿no es cierto? Es decir, podemos hablar Sí, de pintor y grabador. pintor, pero digamos Los que caprichos, ¿viste? Son digamos que grabados de él. los grabados de Claro. los pollos con cabeza de chicos que salían volando y todo eso. Claro. ¿Qué le pasó? ¿Le pasó eso? Esa cosa de que se fue de mambo y se encontró
con esa puerta del Stargate ese que pasó a la otra dimensión. Es un, sí, ¿viste? Me hace acordar la película Interestelar, ¿viste? Claro. Sí, son y bueno, opciones que él estaba en la corte, tenía que pintar la corte. Claro. Pero por otro lado pasaban otras cosas que le copaba más, le interesaba más y le daba más oportunidades de expresarse. Se me hace que Bach, por ejemplo, le hubiese ocurrido lo mismo, ¿no? De decir, claro. Bueno, había que componer determinada música para la iglesia, claro, evangélica, no sé cuál era el ángulo, pero bueno, claro, después entraba en el otro ángulo y partía el bocho. Claro, es donde la creatividad se manifiesta más libremente, o sea, sin condicionamiento de mercado, de éxito, ¿viste? Total. Ahora, en base a eso, esto a colación de lo que hablábamos hoy, que fue una de las cosas que yo te quería preguntar, que te sugerí, a ver qué te parece a vos esto. ¿Vos crees que la juventud, porque siempre hablamos, los invitados tienen que dar el plano de cómo vieron ese Luján en el principio de la década del 50, 60 y cómo lo ven hoy? Pero en el plano se empieza a ver esa diversidad de tantas cosas que están pasando, uno va modificando la forma del programa. Entonces, sí, siempre la pregunta es el compromiso o el mensaje a la juventud, al semillero de gente joven que está saliendo, que son tremendos, porque a vos te debe pasar de ver, como pasa a mí con la música, pibes jóvenes que de pronto tienen una energía y una fuerza que me ponen realmente la piel de gallina. ¿Vos creés que los jóvenes están comprometidos verdaderamente con lo que están haciendo o lo hacen simplemente porque es una moda o por alguna, como mucha gente dice, no, pero pinta por moda? ¿Vos creés que en la pintura vos ves eso en tus alumnos? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo ves el compromiso de ellos? Ahora, ya que, bueno, yo tengo experiencia en mi taller aquí, o sea, con gente vocacional que viene y después en la Escuela de Arte de Areco, estudiante como Escuela de Arte de acá de Luján. Claro. Y que son también vocacionales. Y hay de todo de allá, ¿no? Sí, o sea, el que se engancha con todo lo que estamos hablando, o sea, se compromete con eso, apunta a eso, y no solamente a cómo buscarle la vuelta para que sea algo redituable, vendible, la venta o la docencia, ¿viste? Yo creo que se me hace, ¿no? De que de pronto hoy, en los medios que estamos utilizando, la tecnología, el internet, las redes sociales, son elementos muy importantes para contener una infraestructura que no es nada fácil. Digamos que los óleos salen plata, los pinceles salen plata, sí, las telas salen plata, pero bueno, eso no quiere decir que uno se meta en el mundo ese loco de la producción, que tenés que pintarme tantas obras para poder... Sí, o que tenés que ganar premios. O que tenés que ganar. Eso es bastante arduo. Yo tengo experiencia con eso, no mucha, pero bueno. Bueno, pero vos, por ejemplo, estuviste al frente... Es toda una cosa que viste, de competitividad, ¿viste? Es una estupidez, pero bueno, el sistema está sí, pero así. El tema está en que cuando vos estás compartiendo, estás en un ámbito, a mí me pareció tétrico haberte visto a vos al frente de un museo de Bellas Artes y de pronto como que se tomaron atribuciones y te desplazan así, descaradamente, una persona que tiene la preparación y tiene la cabeza que tenés vos de todo lo que venís haciendo con tu bagaje de trabajo, que no quiero entrar en eso porque lo que menos me interesa, pero digo, qué importante que la gente que esté en los ámbitos culturales tenga la cabeza bien puesta arriba de los hombros y apoye los movimientos culturales, la pintura, la música, la literatura. Vos como director del museo, ¿qué sentiste? ¿Sentiste ese peso de decir, bueno, acá tengo que producir un cambio, tengo que hacer esto? ¿Te sentiste realmente con las herramientas, que ya sabemos que siempre son muy carentes, pero te sentiste realmente acompañado? No, y sinceramente ni yo las tenía. O sea, es una experiencia que se fue armando con el transcurso del tiempo. Bueno, yo tenía la noción de la cuestión artística, pero no así museológica. Y encima, hablando de un museo a nivel municipal, donde no tenés presupuesto, entonces ¿qué haces?
¿viste? Y bueno, pero creativamente hubo unos años, en la primera etapa del 96 al 2001 y después la próxima del 11 al 18, o sea, resolví por ahí aspectos así creativos de juntar a la gente, de hacer actividades con lo que se podía, pero viste, es muy duro porque no tenés ayuda a nivel presupuesto para poder resolver un montón de cuestiones y terminás resolviendo cosas que son más cotidianas, son más pueblerinas, más domésticas, ¿viste? Claro. O sea, desde combatir ratas a combatir peleas de personal, a combatir resolver robos, una cosa espantosa, ¿viste? Pero lo más interesante es toda la cuestión artística y desarrollo en ese sentido. Y bueno, dentro de todo me las ingenié para resolver un mango cada tanto, o sea, aprendí a pedir, ¿viste? Para eso, que no es bastante Yo feo. creo que esa preparación, ¿no?, artística, pero sobre todo humana, que venimos hablando con un común denominador que es el seno familiar. Es decir, cuando vos venís de una familia que te contiene, que te apoya, que te deja bien en claro, mirá, tu nombre es Jorge Richarduli, no te la creas, vos nunca te la creíste. Yo te lo puedo decir porque te aprecio muchísimo y porque creo que sos un tipo transparente, un tipo genuino, que está en un lugar donde de pronto es tan necesario que estés, porque todos tus amigos que te conocemos, pero aquellos que son los jóvenes, ¿vos qué le dirías a la juventud, por ejemplo? Porque siempre decimos, como poner la etiqueta, digamos, social del programa, es decir, ¿cuál sería el mensaje para esa juventud que está buscando, que está investigando y que de pronto, bueno, se encuentra con una realidad pandémica, tecnológica, de comunicación, de tecnología que va avanzando? ¿Cómo ves vos hoy la juventud? ¿Crees que realmente confía realmente en un futuro, no sé si inmediato, pero... Y viste, o sea de un modo, o sea, utilizar la tecnología que nosotros no tuvimos, o tuvimos otra, ¿no? Más en otro desarrollo. Hoy en día, viste, y bueno, no queda como que pareciera que es muy necesario utilizar como medio la tecnología, ¿viste? Incluirse en eso y expresar de esa manera. O sea, para mí no, como que, bueno... son elementos que se pueden utilizar, pero que sí, en definitiva... entiendo que por ahí no... Yo no sé si vale hoy en día pintar como pinto yo, ¿viste? Pintar cuadros, pintar... Bueno, lo de los parabrisas modificó la cosa, pero el encuadre, o sea, de trabajar con un visor donde uno... Eso hace años que se fue transformando. Digamos, estamos hablando en la estructura comercial de la cosa. Sí, o sea, ¿qué vendo? Voy a vender mi disco, te hablo en mi plano musical. No, y la forma de resolver el arte, la forma de hacerlo, la forma de hacerlo que se fue modificando, porque se va modificando la cultura, se va modificando la civilización, va modificando, ¿viste? Entonces, en un momento Jackson Pollock decía, yo no puedo pintar como Leonardo da Vinci, en un momento que se tiró una bomba atómica. Claro. Eso, bueno, qué sé yo, te guste o no Jackson Pollock, pero bueno, se entiende esa cosa, ¿no? Entonces ahora vos no podés estar pintando, sí podés, yo lo hago y ya y la paso bien pero a veces me pregunto, ¿viste? Sigo pintando con acrílico, con un pincelito, ¿viste? En una tela, en un atril, pintar una pared, qué sé yo, o pinto digitalmente y vendo archivos ya virtual. Sí, yo creo Viste que hoy se está vendiendo archivo virtual y no vendés la obra, vendés
el Sí. archivito y bueno, viste, qué sé yo, en una cosa y todo lo que tiene que ver con las nuevas posibilidades de arte que hay, que yo no las niego. O sea, a mí de pronto, hace poco la obra Invisible, no sé si escuchaste, Sí, el sí. tipo, viste, bueno, tiene sociológicamente, o sea, y en el arte, si uno investiga y estudia cómo se fue desarrollando, bueno, tiene un sentido. No, yo no soy sueltamente decir una boludez, ¿viste? O pegar la banana con cinta. Claro. Y bueno, o sea, mirémoslo en un contexto donde eso tiene valor, donde está puesto en valor. Bueno, entonces ahí podemos analizar, está puesto en valor donde hay guita, porque yo pego una banana en la carnicería y le pongo obra de arte y todo el mundo se va a cagar de risa, qué sé yo. Claro. En cambio en otro lugar te venden $200.000, Claro. y te la pagaron. Y bueno, eso es una elección también, ¿viste? Que uno quiere. A mí me habían dicho, pintar, ¿viste? Que nosotros nos criamos, nos educamos, pinta tu aldea y serás universal, ¿viste? Pipo Ferrer me decía, usted tiene que pintar todo lo que pasa acá en Luján, en la historia, en la devoción de la Virgen, toda la fe de la gente, qué sé yo. Usted está acá, tiene que pintar eso. Bueno, a mí me pegó eso, ¿viste? Yo creo que esa etapa que por lo pronto a mí me tocó vivirla con ustedes en ese Claro. ámbito de la escuela de arte, donde estaba Pipo Ferrari, donde de pronto lo que no estaba pintado vos ya lo veías pintado porque Pipo te lo describía o te hacía pensar, con Carlos Paló, Ricardo Aguirre, gente que conocimos, o al menos que yo conocí, Víctor Falanga, que te hacían pensar, que te hacían sentir. Por ejemplo, mirá, lo nombré a Víctor y me recordé una monografía que creo que me saqué un 2 en la escuela, porque Víctor me ayudó, una monografía que hicimos de Miguel Hernández, cuando hablaba de su amigo Ramón Sigé, ese compromiso que habían hecho ellos cuando eran jóvenes, ¿no? La vida le fue pasando, ¿te imaginás? Miguel Hernández estuvo preso creo que toda su vida, porque lo metieron en la cárcel de Alicante y cuando él sale descubre que Ramón Segué habían hecho ese pacto en herejías y por eso él quiere cavar la tierra palmo a palmo para descubrir la blanca calavera. Había arreglado con su amigo que aquel que se moría primero el otro lo tenía que enterrar. Y cuando él sale se encuentra con que su amigo estaba enterrado y le agarró un ataque de locura y el hermano lo quiso convencer de que no, pero tranquilizate, y él estaba desesperado, pero pasaron muchas guerras y los tipos no perdieron esa noción de lo que querían hacer y de su compromiso. Por eso, cerrando el programa, que realmente me darían ganas de quedarme charlando con vos, digo, pienso, ¿no? Si una persona tiene bien en claro todo el desarrollo que va a ser su vida y lo que va a significar desde que comienza hasta que sigue a una edad como la nuestra, en la que vemos un plano bastante complicado, pero vos decís, cuando este tipo la tiene clara, porque acá en Luján hay mucha gente muy virtuosa, talentosa, pero será como que Hueso Richardulli para mí es Hueso Richardulli y es para muchísima gente de Luján. Vos tenés esa espontaneidad en las cosas y seguís, por más que venga la tecnología y venga lo que venga, vos tenés esa espontaneidad y creatividad. Entonces yo creo que eso es la preparación y la ocasión, y siempre tener una respuesta para los alumnos, para la gente que le gusta la pintura. Y a mí me parece como que es eso, ¿no? El tener claro esa cosa que desde que empezaste la tuviste siempre, siempre, con todas las piñas que te pueden dar la sociedad, pero vos siempre estuviste en tu lugar y te mantuviste seguro y firme en eso. Al menos creo eso. Hueso, si vos querés seguimos hablando. Yo creo que la única molestia en el programa debo ser yo, porque sí, porque uno en el afán de hablar o de contar, de expresar, a veces se va de mambo, pero hay una esencia mágica que es la que común denominador, ¿no? Que es la luz que ilumina al artista en el buen sentido de la palabra, porque tenemos que acostumbrar a esa palabra. La gente tiene que entender que la palabra artista es una palabra dedicada, comprometida
y con mucho respeto. Entonces, me da la sensación de que es eso, dejar ese granito de arena que no es tan granito para que la sociedad pueda seguir dándose cuenta, ¿no? Iluminar un espacio para hacer visible lo que no se ve, decía. Gracias, Hueso. Bueno, Gracias. Gracias a vos, Mario. Un gusto. Esto fue En Tránsito, con la conducción de Mario Tierno y Luis Francisco Míguez, en la coordinación Diego Ángel Golía. Música original, Eduardo Cirilo. En Tránsito, sobre una idea y producción general del Departamento Cultura UNLU. Los esperamos el jueves próximo. En Tránsito.